En un párrafo, toda la expresión acerca de la persona del Señor Jesucristo. Es maravilloso, es increíble. Aquí hay mucho tema. Y lógicamente, para aquellos que no han visto el desarrollo de una teología sistemática en torno a la cristología a profundidad, lo que va a quedar en esta mañana es tal vez el empujón, el ánimo para profundizar en cada uno de estos temas. ¿Qué nos enseña este párrafo? Ahora, lo básico, o sea, lo principal, nos enseña muchísimo, pero lo principal, que Jesucristo es Dios. Recuerden que es una confesión de fe. Esto es lo que creemos acerca de el mediador, acerca de la persona del Señor Jesucristo. Que Él es Dios. Eso es lo que creemos. Que Él es hombre también y que se encarnó de una manera sobrenatural, la segunda persona de la Trinidad. Siendo Dios y siendo hombre, sin embargo, es una sola persona. Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Y también el párrafo enfoca que es el cumplimiento de las promesas, cuando habla que viene de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, esto es la confesión que hace este párrafo 2 de la confesión de fe. Ahora, esta es una confesión muy importante, porque en el transcurso de la historia de la iglesia hay muchos que han colocado en duda algunos de estos puntos. Así que es importante la confesión que hacemos a través de este recurso, que es la confesión de fe bautista de 1689. Esto es lo que creemos acerca del mediador. Entonces vamos a vamos a estudiar el párrafo por bloques para poder diseccionarlo, para poder ver a puntos qué es lo que enseña básicamente, pero lo que enseña es exactamente estos puntos a grandes rasgos que he colocado acá. El sujeto de la creación. ¿Quién se encarnó? ¿Quién se encarnó? Eso es lo que inicia desarrollando el párrafo. Dice, el que se encarnó es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es un inicio fundamental en torno a quién es el mediador, quién es la persona del Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre. Como vamos a ver hacia el final, y es el propósito hacerlo, en el transcurso de la historia surgieron quienes ponían en duda si Jesucristo era realmente Dios o era la primera creación de Dios. Por ejemplo, Arrio, en el siglo IV, colocó en duda este punto. Decía, es la primera creación, es una creación extensa, pero realmente no es Dios. No, la confesión inicia diciendo que aquel que se encarnó, aquel que es el mediador, es Dios, y utiliza términos fortísimos para dar este punto. Dice, siendo Dios verdadero y eterno, consustancial, de la misma sustancia, quien hizo el mundo. O sea, son expresiones fortísimas bíblicas acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién se encarnó? La segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y voy a pasar, y en este punto de los versículos, yo quiero pasar rápido en el sentido de que son textos muy utilizados. Puede usted anotar el texto, pero que refuerzan este punto. Pero como es tanto tema, quiero pasar un poco rápido por ellos. En el debate que hace el Señor Jesucristo con los fariseos, el Señor Jesucristo habla como aquel que ha existido eternamente. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y utiliza la expresión, ese nombre que había revelado Dios a Moisés en el pasado, el yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Los textos que voy a mostrar entonces en torno al soporte de que la persona del mediador, de la segunda persona de la Trinidad es Dios, va a ser los señalamientos directos que hace la Escritura acerca de que Él es Dios. Este es un punto muy fuerte y es un testimonio propio del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, iniciando su evangelio, dice, en el principio era el Verbo,
Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que ese se encarnó y habitó entre nosotros o tabernaculizó con nosotros. Juan capítulo 5 versículo 18 muestra que aquellos que iban en contra de él, que no aceptaban su testimonio, entendían su testimonio. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y decir que Dios era su propio Padre en el contexto judío era hacerse igual a Dios, hacerse igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Y en el pináculo del Evangelio de Juan está la confesión con que, digámoslo así, se cierra el Evangelio. Tomás le dice al Señor resucitado, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Son textos que hablan directamente acerca de que aquel que se encarnó es Dios mismo hecho hombre. El apóstol Pablo, hablando de las virtudes que tiene el pueblo judío, hablando de que Él vino, el Cristo, dice del Señor, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es un testimonio directo acerca de quién era el Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es increíble que uno encuentre aún al día de hoy personas que digan que la Escritura nunca habla que Jesucristo es Dios. Eso es imposible de soportar exegéticamente. Claro que la Escritura habla directamente acerca de que Jesucristo es Dios. Él mismo dio el testimonio y los discípulos también dieron ese testimonio. Pedro, y leo de Nueva Versión Internacional, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Una expresión clara. La Escritura está llena de el testimonio acerca de que Jesucristo es Dios, y eso es lo que arranca diciendo la confesión de fe en este párrafo 2 del capítulo 8. Ahora, después de esa exposición tan clara que hace la confesión acerca de quién es el que se encarnó, de quién es el mediador, nos habla acerca de el tiempo de esa encarnación. Recuerden que, como dije, el párrafo 1 tiene un sabor de eternidad, pero el párrafo 2 ya se enfoca en el momento de la encarnación y dice el tiempo de su encarnación, porque la confesión, después de expresar la deidad del Señor Jesucristo, dice cuando llegó la plenitud del tiempo, el tiempo de su encarnación. Y el pasaje fundamental para este soporte es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cumplimiento de tiempo de qué? ¿Quién definió para que se cumpliera ese tiempo? Esta expresión del apóstol Pablo básicamente lo que nos muestra es un plan eterno cumplido en el tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es una expresión riquísima la que da el apóstol Pablo, riquísima en profundidad de enseñanza. Podemos decir que nos habla de un tiempo previamente determinado, un plan eterno, porque dice cuando vino el cumplimiento del tiempo en un plan, llegó el momento determinado por el Señor, Dios envió a su Hijo. También nos habla de que aquel que vino existía previamente, es el Hijo del Padre eterno, y también nos habla precisamente de que es enviado por el Padre, de procesión divina. Hay gran riqueza en este Gálatas 4:4, pero nos enfocamos en hablar acerca del tiempo de su encarnación. Es según el plan eterno de Dios, en el momento en que el Señor Jesucristo vino, el que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y vino al mundo. Ahora, la esencia de su encarnación, podemos decir que es el bloque que sigue dentro de ese párrafo 2. Sigue diciendo el párrafo,
que aquel que es Dios y que se encarnó según el cumplimiento del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Aquel que es Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se encarnó. Es un hombre plenamente. Y aquí en este bloque lo que vamos a hacer es a mostrar pasajes bíblicos que nos enseñan que el Señor Jesucristo era un hombre plenamente. Jesús tuvo un cuerpo humano. Esta es una expresión que uno diría, bueno, no entiendo por qué haya que hacer este énfasis, y es muy importante hacerlo, porque las primeras herejías que surgieron en torno a quién era la persona del Señor Jesucristo era precisamente que Él parecía ser un hombre, pero no lo era. Era alguien como etéreo, pero era imposible para el pensamiento de ese mundo donde la fe cristiana entró. Era imposible aceptar de que Dios se hubiese hecho hombre, algo material. Era imposible para ellos aceptarlo. Así que cuando hablamos de la cristología, cuando hablamos de la persona del Señor Jesucristo, este es un aspecto importante. Claro que sí, el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo. Nació como nacen todos los seres humanos, como de una mujer, como nacen todos los seres humanos. Creció como un niño hasta llegar a la edad adulta, como todos los niños hacen. La familia, los hermanos, como vamos a ver ahorita, los vecinos no veían una diferencia entre Jesús y los otros niños. Su desarrollo fue un desarrollo normal como lo de los demás niños. En Lucas capítulo 2, versículo 40, que es el evangelio que nos enseña algo de la infancia del Señor Jesucristo, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Crecía y se fortalecía como cualquier otro niño. Y más adelante dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un desarrollo normal de un niño. Claro, porque Jesús, aquel que se encarnó siendo Dios, era plenamente un hombre también. Llama la atención ese pasaje que acabamos de leer, porque dice que crecía en sabiduría. Claro, a pesar de que es Dios el que se encarnó, también es un hombre que iba aprendiendo en un desarrollo racional normal como el que tiene un niño. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenía emociones humanas. También nos enseña eso mostrando su humanidad. El Señor Jesucristo mismo dijo: ahora está turbada mi alma. También expresó el Evangelio de Juan que se conmovía en espíritu, tenía emociones humanas, que lloraba. El Señor Jesucristo también nos habla la Escritura, que se maravillaba acerca de aspectos que podía ver, como la fe o la incredulidad de las personas. Así que claramente la Escritura enseña que aquel que se encarnó, siendo Dios perfectamente, era plenamente un hombre. Tenía un cuerpo que se desarrollaba, tenía un conocimiento racional que crecía y tenía emociones humanas que expresaba. También personas tan cercanas como sus vecinos, como sus familiares, lo veían desarrollarse como un hombre común y corriente. En Mateo capítulo 13, versículo 54, dice que Jesucristo, cuando vino a su tierra en el inicio de su ministerio, les enseñaba en la sinagoga de ellos, donde comúnmente se reunían en el día de reposo para abrir las escrituras en aquella sinagoga y exponerlas. Ahí Jesús durante mucho tiempo estuvo con ellos, y un día de reposo, allí en ese momento está también Jesús, pero empieza a enseñar. Y dice: de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Fue una sorpresa. Lo conocían, lo habían visto crecer, había estado entre ellos, conocían a su familia, así de un momento a otro empieza a hablar como ningún otro hombre había hablado. A tal punto era el desarrollo normal de Jesús como un hombre,
Y aún sus hermanos, aquellos que convivían más íntimamente con él día a día, no creían en él. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él, mostrando el desarrollo normal que durante mucho tiempo tuvo como un hombre que es el Señor Jesucristo. Ahora, la confesión de fe no solamente dice que tenía un cuerpo y que tenía emociones humanas, sino que la confesión sigue diciendo, y con sus debilidades concomitantes, es decir, tenía las limitaciones que tiene todo hombre. Se cansaba como todos los hombres se cansan. Allí está, en el pozo de Jacob, en aquel día que se encuentra con la mujer samaritana, cansado y con sed. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como el mediodía, la hora sexta. Sentía sed, y esto también nos lo enseña este pasaje. Tengo sed. Bueno, este está hablando ya de la cruz. Pero también podríamos tomar de Juan 4 el aspecto de que se cansaba y tenía sed porque le pidió agua a esta mujer samaritana en Juan 4. Tenía hambre también, sentía hambre. En el desierto, en la tentación, expresó su necesidad de alimento, tenía hambre. Y la muestra de sus incapacidad o sus limitaciones como hombres que murió. Nos enseña los evangelios que el Señor Jesucristo expiró, murió. Así que claramente las Escrituras nos enseñan, hacen una afirmación directa acerca de aquel que vino, es Dios, pero también hace una afirmación directa que aquel que vino es un hombre plenamente, a tal punto que nos muestra las limitaciones naturales que tiene un hombre, así como su desarrollo natural. Pero hay una característica en Jesús que lo hacía diferente de todos los demás hombres. Tenía el mismo desarrollo, tenía las mismas necesidades, pero había algo que lo hacía totalmente diferente o diferente a los demás hombres. Y la confesión también lo expone y dice, aunque sin pecado, aunque sin pecado. La confesión habla aquí de la impecabilidad del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versículo 46, el Señor hace un reto a aquellos que iban en contra de Él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede señalar una acción o actividad pecaminosa que yo haya realizado? Ninguno, no había nadie que pudiese hacerlo porque Él era sin pecado. El apóstol Pablo expresa, hablando del Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el Padre. Más una traducción mejor es la de Nueva Versión Internacional. Por nosotros Dios lo trató como a un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es sin pecado, al que no conoció pecado. El apóstol Pedro también dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El autor de Hebreos dice, hablando del Señor Jesucristo, sino un sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y más adelante dice, de Él santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el cielo. Así que en esta expresión riquísima que encontramos en el párrafo 2 de la confesión de fe acerca de el mediador del pacto, de la persona del Señor Jesucristo, se nos habla que es Dios sobre todas las cosas, consustancial con el Padre. Se hace hombre, plenamente un hombre, pero es sin pecado, fue una vida perfecta. Ahora, la confesión después nos sigue hablando de qué manera Dios se encarnó. Y eso es lo que expresa a continuación la confesión de fe. Dice, en este párrafo 2, siendo concebido por el Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras.
Para los que tienen un poquito más de recorrido en torno a la teología sistemática, dicen, bueno, aquí hemos visto mucho. Aquí entra en torno al nacimiento virginal del Señor Jesucristo y la importancia del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Además de la expresión de que Él es el cumplimiento de las promesas al relacionarlo con Abraham y con David. Y quiero arrancar allí en torno a la exposición de textos que avalan esto que la confesión de fe está diciendo. El apóstol Pablo, al iniciar su epístola a los romanos, dice acerca de Jesucristo, dice que el evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo dice que era del linaje de David, pero Pablo da una expresión que nos da a entender de que sí, aquel que venía de la descendencia de David, pero dice según la carne. Y el según la carne es decir, esa es la procedencia humana, pero hay una procedencia que es eterna. Entonces a Pablo le gustaba utilizar ese según la carne. El Señor Jesucristo era el cumplimiento de las promesas, era descendiente de David. Y más en Romanos capítulo 9, versículo 5, una vez más tocamos este texto que habla de los beneficios de el ser judío, de las riquezas que tenía el pueblo israelita, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, y una vez más, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No debe sorprender cuando nosotros abrimos el Evangelio de Mateo, o abrimos el Evangelio de Lucas, o tenemos el Evangelio de Lucas, que nos encontremos con genealogías que a veces las personas dicen, ¿para qué las genealogías? Las genealogías lo que nos enseñan y lo que están gritando es, aquel del cual vamos a hablar es el cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Así que básicamente esta parte de la confesión de fe del párrafo 2 se enfoca principalmente en el nacimiento virginal, y ya voy para allá, pero quiero resaltar el aspecto que también se enfoca acerca de que Él es el cumplimiento de las promesas al decir de la simiente de Abraham y de David según las Escrituras. Ahora, en torno al nacimiento virginal, claramente el Señor Jesucristo es un hombre, pero su nacimiento fue maravilloso, fue milagroso. María, a la cual se le anuncia que va a tener un hijo, le dice, yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo es posible que yo voy a tener un hijo? Y el ángel que le dio el anuncio le dice que es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y este tema es muy importante porque, y como les digo, este es un abrebocas para aquellos que quieren profundizar y que no han tenido un estudio acerca, por ejemplo, de este tema del nacimiento virginal. Aquí tiene la respuesta del hecho de que Jesús no tenga relación con el pecado a través de la representación de Adán. Todos los hombres nacen en edad corruptos y culpables frente a Dios. Pero el tema del nacimiento virginal, lo que expone y lo importante de él, es el hecho que Jesús no tuvo relación con la culpa y la corrupción en torno al pecado de Adán. El ángel le responde a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, entonces miren la relación que hace el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. A través de eso, por lo cual también el santo ser, santo apartado del pecado, al santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. O sea que la confesión de fe da una expresión riquísima, abundante, en torno a los temas principales acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y en torno a esa expresión riquísima que da este párrafo 2, también nos habla entonces cuál fue el resultado de la encarnación. El resultado de la encarnación es que a través de la encarnación está un ser único, maravilloso, un ser que es un hombre, pero que es Dios 100%. Ese es el resultado de la encarnación, es maravilloso, dice la confesión de fe. De manera que, el resultado, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Esto es un misterio, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Ya vamos a hablar un poco de ello.
esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Tremenda expresión, maravillosa expresión, y ese es el resultado de la encarnación. Nos da a la persona del Señor Jesucristo, como dicen algunos teólogos, el más grande misterio que existe: la persona del Señor Jesucristo, la plena deidad y la plena humanidad en un solo ser. Y esta verdad ha sido creída por la fe cristiana desde el inicio, como hemos visto. Los mismos discípulos hablaban de Él plenamente Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero también hablaban de Él como un hombre. Esta es una verdad que ha sido creída desde el principio. Ahora, se demoraron 4 siglos para que la iglesia pudiese expresar de una manera muy rica acerca de este misterio. Un misterio, mis hermanos, no se explica porque es un misterio. Está más allá de nuestra capacidad de poder explicar. Lo que se hace con un misterio en las Escrituras es exponer lo que las Escrituras enseñan. Y eso es lo que hizo la iglesia. Y lo hizo en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Y esto es muy importante, porque esa expresión que vamos a ver que dio la iglesia surge precisamente de las tergiversaciones que empezaron a surgir en torno a cómo es posible que una persona tenga 2 naturalezas, pero sea una sola persona. Entonces, la definición que da el concilio de Calcedonia es muy importante. Es tan importante que todas las ramas de la cristiandad, la rama católico romana, la rama protestante y la rama ortodoxa oriental, es decir, toda la cristiandad toma esa expresión, esa definición que da el concilio como la expresión rica de la verdad acerca de quién es la persona del Señor Jesucristo. Pero como les digo, para que se llegase a esa expresión, se dio a través de precisamente primero la tergiversación acerca de la verdad de la persona del Señor Jesucristo. Dios en su providencia siempre ha utilizado la controversia teológica para llegar que la iglesia reaccione y dé la expresión de las verdades que surgen de ella. Ya hablé un poco de Arrio en torno a la negación acerca de que aquel que se encarnó fuese Dios. Arrio era un obispo de la ciudad de Alejandría y él enseñaba lo siguiente. Él decía: Dios Padre en cierto momento creó al Hijo, y antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo. Y también seguía enseñando: se puede decir que el Hijo es como el Padre o similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que sea de la misma naturaleza como el Padre. ¿Recuerdan cómo inicia el párrafo de la confesión de fe? Dice que Jesús, que aquel que se encarnó es consustancial con el Padre, es de la misma esencia del Padre, es Dios eterno. Pues es negando precisamente la herejía del arrianismo que tiene a sus hijitos al día de hoy con los testigos de Jehová. ¿De dónde se apoyaba, por ejemplo, Arrio o a los testigos de Jehová actuales en torno a llegar a expresar esto? Que aquel que se encarnó no es Dios plenamente, sino una creación especial de Dios, pero no Dios. De textos como Juan capítulo 1, versículo 14, donde expresa el Evangelio: y aquel verbo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice: gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando las personas piensan en unigénito, están hablando de alguien engendrado, de alguien que surge. Cuando uno habla, ese es tu hijo unigénito, ese es mi primer hijo. Y así las personas relacionan este término, y lo relacionaron durante mucho tiempo con el término griego monogenes. Mono de único y genes de engendrado. Único engendrado. Ah, mira,
pero es engendrado, es decir, hubo un tiempo en que no existía. Ahora, gracias al estudio de la crítica textual, vemos que ese término no surge de esa palabra en griego, sino que surge de la palabra monogenos, que es único en su clase. Así que la expresión lo que reafirma es acerca de quién es el que se encarnó. Aquel que se encarnó es aquel que es único, de la misma sustancia, consustancial con el Padre. Así que este punto, aún la iglesia antigua, sin este punto de la crítica textual, peleó enfatizando la deidad del Señor Jesucristo. Otro texto que utilizan aquellos que tratan de negar la deidad del Señor es Colosenses 1:15. Al decir, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice, mira, ahí está, es el primogénito, el primero creado. Ignorando el uso que el judío hace de la palabra primogénito. La palabra primogénito no habla del primero engendrado, sino de aquel que tiene el privilegio y la autoridad y el gobierno sobre algo. A tal punto que de esa manera es que Jacob puede comprar la primogenitura a Esaú, y Esaú puede vender su primogenitura. Si fuese algo en torno a un aspecto de primero, en torno de sucesión, en torno a venir, pues no se podía vender, sino que es en torno a derecho, y Jesucristo es aquel que tiene el derecho de todo el universo. Esa es la expresión que está dando Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahora, no solo fue el arrianismo que fue totalmente rechazado en el concilio de Calcedonia anteriormente, el concilio de Nicea anteriormente, cuando estaban tratando el tema cristológico, sino que en torno a la cristología aparecieron otras desviaciones en torno a cómo es posible que en la persona del Señor Jesucristo existan dos naturalezas. Hubo un obispo, este obispo también de Alejandría, también expresó lo siguiente tratando de dar una solución a este misterio. Cada vez que se trata de dar una solución a un misterio, ¿sabes en qué cae? En la herejía. Cuando nosotros en la Escritura encontramos el misterio de que Dios es soberano, que todo acontece como Él ha definido, que todo sucede según Él lo ha determinado, que los salvos son aquellos que Él ha escogido, y uno se encuentra con la verdad de que el hombre es responsable de sus acciones, que es responsable de responder al Evangelio. Uno dice, ¿cómo pueden ser verdad esos dos puntos? Y entonces aquel que trata de dar una explicación o destruye un punto o destruye el otro. Esa no es la posición que debe dar el creyente. El creyente debe exponer las dos verdades, así no las pueda relacionar. Pero en la historia siempre ha habido hombres que tratan de dar una explicación a los misterios. Uno de ellos fue Apolinar, obispo de Alejandría, un hombre importante, un hombre que era amigo de Atanasio, el gran defensor de la Trinidad, maestro de Jerónimo, el traductor de la Vulgata. Era un hombre reconocido, pero Apolinar dijo lo siguiente: no, mira, lo que sucede es que el Logos divino, la segunda persona de la Trinidad, ¿sabes qué pasó? Tomó un cuerpo humano. Eso es todo lo que sucedió. Eso no se podía aceptar, porque Jesucristo es plenamente un hombre, y un hombre no es solo algo material, sino que un hombre es también una parte inmaterial. Y es decir que lo que sucedió fue que el Logos reemplazó a esa parte inmaterial del hombre, es decir que Jesucristo no era plenamente un hombre. Y como dijo uno de los defensores de la fe trinitaria, Gregorio de Naciano, expresó: aquello que él no tomó plenamente, entonces no lo representó. Y nosotros, como hombres, no solo necesitábamos redención de nuestro cuerpo, sino de nuestro ser plenamente. Así que la iglesia rechazó el apolinarismo en la definición de Calcedonia, que es con lo que vamos a terminar en esta mañana. Pero hubo otro hombre, Nestorio, que rechazando la posición de Apolinar y de otra escuela, era Apolinar de Alejandría, Nestorio de Antioquía, eran escuelas rivales teológicas, llegó a otra conclusión, y tratando de hacer una protección de las distinciones de las dos naturalezas, llegó al extremo a decir que en Jesucristo había no dos naturalezas, sino dos personas en un cuerpo. Dos personas
en un cuerpo, como una esquizofrenia, como que en un momento hablaba como Dios y en un momento hablaba como hombre, porque había dos personas en un cuerpo. La iglesia rechazó también este punto, porque nunca Jesús dijo: ahora estoy hablando como aquel que es Dios, o ahora estoy hablando como aquel que es hombre, sino que Jesucristo siempre habló como Él, como una sola persona, pero no como dos personas separadas. Así que este punto, como vamos a ver, también fue rechazado. Y el último punto en la historia de la iglesia que trató de rechazar acerca de la persona del Señor Jesucristo fue lo que se conoció como el eutiquismo o monofisismo. Este también, un maestro de la escuela de Antioquía, decía que lo que había sucedido es que las dos naturalezas, al estar en una sola persona, se habían unido. A tal punto que ya no se podía distinguir la naturaleza humana del Señor Jesucristo ni de su naturaleza divina, sino que era una naturaleza combinada. Y esto también tenía que rechazarlo la iglesia, porque Jesucristo tenía que ser plenamente un hombre para representarnos, pero plenamente Dios para poder soportar la ira de un Dios eterno en la cruz. Y combinar las naturalezas destruía esta verdad. Así que la iglesia fue muy sabia al rechazar esas herejías. ¿Cómo? Dando una definición acerca de quién es la persona del Señor Jesucristo en el concilio del Calcedonia. Y voy a leer y voy a separar en colores, y con esto finalizo. Excelente manejo de tiempo, gracias a Dios. Con esto finalizo en torno a lo que hizo la definición de Calcedonia. En la definición rechaza cada una de estas herejías, expresando la verdad acerca de lo que la Escritura enseña acerca del Señor Jesucristo. Dice la confesión de Calcedonia en su primera parte: nosotros, entonces, en el año 451 después de Cristo, nosotros entonces, Calcedonia es una ciudad cerca a Constantinopla. Calcedonia es una ciudad cerca a Constantinopla. Nosotros entonces, fieles a los santos padres y todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar, no a explicar. Enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo arranca: que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios. Esto va a tirar por el piso el arrianismo. Y verdaderamente hombre, con un alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad. Eso que está con rojo tira por el piso el apolinarismo, que enseñaba que Jesucristo no tenía un alma humana. Aquí dice: y verdaderamente un hombre con un alma racional y cuerpo, hablando de su humanidad. Y sigue diciendo: semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado, engendrado desde antes de la creación por el Padre conforme a la divinidad, y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación nació de la Virgen María, la Madre de Dios. Cuando la definición de Calcedonia habla de la Madre de Dios, no está exaltando a María. Ese no era el propósito, el punto era Cristo. Lo que estaba expresando es que aquel que nació de María era Dios. Ese es el punto que después la iglesia de Roma tergiversó. La Madre de Dios, según la humanidad. El único y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito. Y mira, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. Va en contra del eutiquianismo o monofisismo, que combinaba las naturalezas y decían que ya no había dos naturalezas sino una. La distinción de naturalezas no desaparecen en absoluto por la unión, sino que quedan preservadas las propiedades de ambas naturalezas. Tira por el piso entonces el monofisismo o eutiquianismo. Y mira lo que dice la parte en verde: y concurren juntas en una persona, no dos, como decía Nestorio, y concurren juntas en una persona y una sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito de Dios, el unigénito Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo,
como lo habían declarado los profetas acerca de Él desde el principio, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y como nos lo ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. Esta es una definición maravillosa acerca de la persona del Señor Jesucristo, que de una u otra forma es también la misma expresión que da la Confesión de Fe Bautista de 1689 en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y termino con este gráfico. Básicamente, aunque los gráficos siempre son imperfectos en torno a un misterio, aquí lo que explica es lo que dice la Confesión. El círculo más grande, podríamos decir, la representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El círculo punteado más pequeño es la representación de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, lo que representa el gráfico es que la persona del Señor Jesucristo tiene una naturaleza divina, el Hijo, y tiene una naturaleza humana. Es plenamente una persona con dos naturalezas. A esta enseñanza acerca de que la persona del Señor Jesucristo vive en dos naturalezas perfectas, indivisibles, inconfundibles, se le conoce como la unión hipostática. ¿Por qué ese término? Porque la palabra hipostasis en griego significa el ser. Así que básicamente es la doctrina acerca de la persona, del ser del Señor Jesucristo. Una sola persona con dos naturalezas. Esta verdad, y con eso termino, esta verdad de una persona con dos naturalezas evita que la fe cristiana caiga en cualquier error herético. Y la Confesión de Fe en el párrafo 2 acerca del mediador ha expresado de una manera tan rica la verdad acerca de la persona del Señor Jesucristo que uno dice: Señor, gracias por aquellos que nos antecedieron y les diste esa capacidad que en un solo párrafo pueda expresar la verdad maravillosa de la persona del Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos.